Bien, ese es el estándar del peligro grave y actual. Vamos a un upgrade de protección, ¿está bien? Ya estamos en responsabilidad ulterior. Cuando estamos hablando tanto de mala tendencia como de peligro grave y actual, no estamos hablando de censura previa, ¿está bien? Todo ocurrió después de la expresión. No obstante, tanto la mala tendencia como la teoría del peligro grave y actual pueden ser utilizadas también para aplicar censura previa. Tienen que tener en cuenta de que la Constitución argentina expresamente prohíbe la censura previa por cualquier motivo. ¿Está bien? Otro supuesto, ¿cuáles son los conflictos que se generan con la libertad de expresión? Uno de los conflictos, como dijo Patricio, que se generan muchos, uno es con el honor. ¿Está bien? Uno es con el honor y con los derechos a la imagen de las personas, que son objeto de esas expresiones. Esas personas, cuando uno hace una expresión, uno hace una crítica sobre una persona o da una noticia, puede sufrir daños, ¿está bien? Si yo voy a un canal de televisión y digo que Patricio es un ser detestable, ¿está bien? Patricio se puede sentir afectado en su honor, ¿está bien? Se puede sentir insultado. Si yo voy y digo en televisión que Fernando Iglesias dice debería pensar antes de hablar, ¿está bien? O lo digo en forma más peyorativa, Fernando Iglesias se podría considerar agraviado, se podría sentir afectado en su honor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él considera que dice cosas muy inteligentes. ¿Está bien? Y cuando yo digo esto, lo doy como un ejemplo, no digo que Fernando Iglesias diga cosas inteligentes ni que la deje de decir. Pero, y en la expresión está, se entiende de que el que emite la expresión dice lo contrario, que lo que dice no tiene sentido. ¿A ustedes les parece que esto, cuáles son las respuestas del derecho a esto? ¿Si hay alguna diferencia? ¿Qué se aplica de lo que vimos, de lo que no vimos? Vos habías dicho que cuando es con funcionarios públicos o con personas públicas es diferente a que cuando es con personas privadas, porque justamente el honor en las personas privadas está más protegido que a comparación de las personas públicas, si es que lo entendí bien. Claro, como que las públicas están más expuestas a ese tipo de cuestiones. Bien. Uno de los ámbitos donde la libertad de expresión tiene un conflicto con otros derechos es este. El conflicto que existe entre la libertad de expresión y el honor de las personas. Esto ha generado, el honor de las personas también está custodiado y tiene un resguardo constitucional. ¿Está bien? La propia Convención Americana establece que las personas tienen derecho al honor, ¿está bien? Y no deben ser, no tienen por qué soportar ataques arbitrarios respecto de su honor o su buen nombre. Con lo cual, acá lo que tenemos son dos derechos fundamentales que están en instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional que chocan. Este conflicto puede ser resuelto de varias maneras. Una manera de resolverlo es entender que el derecho al honor, cuando una expresión restringe el derecho al honor, esa expresión deja de estar protegida. Esa es una forma de entender la libertad de expresión. Bueno, que básicamente se podría resumir en la coloquial frase de, bueno, los derechos a la expresión de uno terminan donde empiezan los derechos del honor del otro. ¿Está bien? Esa sería una forma de entenderlo. Esa forma tiene un punto positivo, un punto fuerte y un punto débil. Un punto fuerte es que parecería que se hace cargo de la idea del daño, del principio de daño. O sea, bueno, cuando una expresión genera un daño, ese es el umbral de protección.
Bueno, hasta el daño. Si no ocasiona daño, está bien. Si ocasiona daño, está mal. Sería mucho más que la de la mala tendencia, en donde no hay daño, está bien. Y sería mucho menos que la del peligro claro y actual, está bien. O no, depende cómo se vea, quizás podría ser un poco mejor que la del peligro claro y actual, porque ya no sería un peligro, sino sería un daño en concreto sufrido. El problema de esta, ¿cuál es el punto negativo? O el punto flojo de esta postura. Es que la libertad de expresión, así como el resto de los derechos, existe en todos los ordenamientos, por ejemplo, en la Constitución norteamericana, sin que exista un principio de autonomía o un principio de daño en la Constitución americana. Y en la Constitución argentina, por ejemplo, el artículo 19, que establece el principio de daño y el principio de autonomía, además, la Constitución regula la libertad de expresión, con lo cual parecería que si todos los derechos pudieran ser restringidos en virtud de la existencia de un daño, parecería que con solo el artículo 19 sobrarían todos los demás artículos de la Constitución. Parece claro de que si tenemos otros derechos, es porque la Constitución está protegiendo más que conductas que no ocasionen daño, que está protegiendo conductas que producen daños. ¿Está bien? De hecho, hay un muy buen artículo de Ruda que dice esto, no sé si lo tiene en el material, que dice, bueno, justamente el derecho a la libertad de expresión, ¿no lo tienen, Pato? Después lo ponemos. El derecho a la libertad de expresión justamente es el derecho a provocar daños. Yo necesito, si hay algo para lo que quiero a un derecho, es para habilitar la producción de daños a terceros. Si no estaría protegido, si no pudiera provocarle daño a terceros, no existiría ese derecho. Estaría con el artículo 19, sería suficiente. ¿Está bien? Si el único principio que gobernara todos los conflictos de derechos sería el principio de daño, todos los derechos serían superfluos. Si necesitamos más derechos es porque justamente se quieren proteger conductas que no estarían amparadas únicamente por el artículo 19. En realidad, el artículo 19, el principio de daño, es un piso a partir del cual uno puede hablar de que la democracia tiene valor epistémico respecto de la toma de una decisión. Uno, a partir de que existe daño, puede sostener de que, bueno, ok, podemos discutir entre todos nosotros cuál es el límite de la libertad de expresión. Si no hubiera daño a terceros, ya voy, si no hubiera daño a terceros, no habría posibilidad de discutir democráticamente sobre el punto, porque no se daría el presupuesto para que sea un tema a discutir. Pero que ocasione un daño a tercero no da la respuesta que tiene que dar el ordenamiento. No implica, cuando hay daño, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para toda su formación como abogados o abogadas, porque el daño a tercero lo que ocasiona es que se pueda regular, pero no implica que la conducta esté prohibida o cómo se regule ese derecho. ¿Sí, Patricio? No me quiero desviar, pero esta tensión entre la idea del daño y la libertad de expresión no solamente se da en el discurso eminentemente político, sino también se da, por ejemplo, ahora está muy, muy en boga el tema de los discursos de odio, o también con los discursos o las manifestaciones culturales. Hace unos 2 años hubo un fallo en donde básicamente se restringió muchísimo una obra de arte, La Virgen Abortera, y básicamente el juez decía algo así como, bueno, esta manifestación artística está dañando a los católicos que ven vulnerados sus opiniones religiosas y por lo tanto estableció un montón de regulaciones, algunos dirían la censuró, a esta escultura que era la Virgen Abortera. Entonces, la idea del daño puede ser utilizado tanto por visiones más conservadoras, como tal vez por visiones más republicanas radicales, en el ejemplo de los discursos de odio, de una manera muy fuerte para restringir la libertad de expresión. Ahora lo estamos viendo más respecto al honor, pero también piénsenlo para otros casos de libertad de expresión conflictivos. Bien. Volvamos. Entonces tenemos un conflicto entre la libertad de expresión y el honor. Como bien dice Patricio, este conflicto se puede dar con múltiples derechos. ¿Está bien? Vamos a ver con honor porque es uno de los derechos
que en general están más en tensión, y es a lo que también es uno de los ámbitos principales de discusión, sobre todo en el ámbito de la libertad de expresión política, ¿está bien? Que se vincula con democracia y se vincula con autonomía. Entonces, teníamos un posible abordaje es, bueno, viola derecho de terceros, hay que restringirlo. Pero como el derecho a la libertad de expresión es tan vital para la vida democrática, ¿está bien? Es tan relevante para que cada uno de nosotros pueda participar en la vida democrática y a su vez expandir nuestros niveles de autonomía personal, el derecho toma una decisión que no es neutral. El derecho toma una decisión de sobreproteger la libertad de expresión. Entonces, esta es una gran discusión en el derecho, particularmente en el derecho constitucional, si hay derechos más importantes que otros o todos tienen el mismo nivel. Yo creo que es una discusión que está mal planteada de esa manera. Lo que hay, o sea, todos los derechos tienen, si quieren, son fundamentales. Lo que hay es que en determinados conflictos el derecho opta por hacer prevalecer a uno sobre otro. No es una decisión que se toma en abstracto, es una decisión que se toma de acuerdo a una escala de valores que establece un sistema jurídico para determinados conflictos. En los conflictos donde el derecho a la libertad de expresión impacta con otros derechos, en principio, el sistema jurídico argentino, un sistema jurídico que pretende ser democrático, en principio opta por la protección del principio en principio opta por la protección a la libertad de expresión, ¿está bien? Y va a pretender, porque tiene conocimiento de cómo ha sido la historia y cuáles son los efectos por restringir la libertad de expresión, de darle una protección extra. Entonces, esta protección extra, en particular, se da a través de distintas doctrinas, ¿está bien? Las doctrinas jurídicas son como herramientas, son como escudos, o como elementos que sirven para protegernos, o como una campera para protegernos del frío o de la lluvia. Una de estas doctrinas que se ha construido para proteger a la libertad de expresión, en atención a que la doctrina del peligro claro y actual no brinda suficiente protección, ¿está bien? Porque ya vimos que, por ejemplo, ir con una remera a un juzgado puede ser entendido como que ocasiona un peligro claro y actual, ¿está bien? Es una idea que no termina de ser lo suficientemente robusta para proteger ab initio, al principio, la protección de las expresiones. Particularmente la doctrina norteamericana y particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, bajo la influencia de una corte en particular progresista en materia de derechos, en la década del 60 y 70, estableció una nueva doctrina, que se llama la doctrina de la real malicia. Y esa doctrina la estableció en un fallo, que es uno de los fallos más conocidos de la historia de la Corte Suprema norteamericana y que es citada por todos los tribunales del mundo y todos los tribunales, a su vez, comunitarios del mundo, que es New York Times contra Sullivan. Ese fallo, que es indispensable que ustedes lo conozcan, no porque sea la Corte norteamericana o porque sea New York Times o porque sea Sullivan, sino por la doctrina que establece, prevé una protección muy fuerte respecto de la libertad de expresión y en particular respecto de la persona que expresa esa opinión y respecto de la opinión que es crítica del poder político. Esta idea del principio de la real malicia, que ahora lo vamos a explicar, es consustancial con otra idea que está más verbalizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no por la Corte estadounidense, que es la idea que tiró Violeta, si mal no recuerdo, que fue la que habló última, que es una idea que es la que se ha denominado como diferente umbral de protección. ¿Qué quiere decir el diferente umbral de protección? Me parece que es relevante empezar por el final en este caso para que se entienda mejor la idea de la real malicia. El diferente umbral de protección quiere decir que
la libertad de expresión va a jugar, la protección a la libertad de expresión va a ser distinta respecto de qué tipo de expresión se trate y respecto de sobre quiénes se hace. Si yo hago una expresión, por ejemplo, si sale una noticia, o yo salgo en internet o en donde sea, dando información u opiniones mías respecto de una persona que es una persona que no es un funcionario público o no tiene una función pública o no es conocido socialmente, no se expuso a la luz pública, bueno, en ese caso, cuando estamos hablando de personas, entre comillas, privadas o particulares, el umbral de protección de la libertad de expresión va a ser menor. ¿Por qué? Porque no es el mismo interés público que existe respecto de las opiniones de un funcionario público o actos de gobierno que respecto de actos de particulares o personas particulares. Las personas particulares tienen una protección mayor de su honor que las personas públicas. ¿Por qué? Porque no se han sometido a ese escrutinio público y sobre todo, porque lo que haga, por ejemplo, no sé, Patricio va a ser una persona pública, pero vamos a decirlo ahora que tampoco, que no es tan pública, lo que haga Patricio no tiene relevancia para el debate democrático. ¿Con quién se ve Patricio? ¿Qué estudia Patricio? ¿Cómo es Patricio? ¿Qué hizo ayer Patricio? No tiene validez o no tiene relevancia para las discusiones públicas y las tomas de decisiones de una democracia. Ahora, la doctrina del diferente umbral lo que implica también es que si la opinión, por ejemplo, la opinión que yo di en el ejemplo sobre Fernando Iglesias, esa opinión que está referida a un funcionario público, en este caso un diputado nacional, que no es solo un funcionario, sino que es alguien que se somete al voto popular, y que está referido, por ejemplo, a un acto de interés público, por ejemplo, no sé, una discusión que se da en el Congreso en donde el diputado Iglesias o otro dio una opinión, esa opinión sí, primero, está referida a un hecho referido a estoy repitiendo, esto pasa por la virtualidad, a un hecho de relevancia pública, un hecho que se da, que es de interés público, y que es protagonizado por una persona pública, ¿está bien? En este caso, lo que dice la doctrina del diferente umbral, que está íntimamente que es posterior a la doctrina de real malicia, ¿está bien? Pero que es consustancial con la doctrina de real malicia, es, bueno, si estamos ante personas públicas o hechos de interés públicos, se aplica el estándar de la real malicia, que es un estándar de mucha protección a la libertad de expresión. Si referimos a personas que no son públicas o a hechos que son de la vida privada de las personas, no vamos a aplicar real malicia. Vamos a aplicar un estándar mucho más bajo, mucho más lábil de protección a la libertad de expresión, que en la Argentina se ha dado por conocer por el nombre de un fallo, que es un fallo de la Corte, si mal no recuerdo, del año 86, que se llama Campillay, ¿está bien? O en términos de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Tristán Donoso, en la doctrina de la negligencia o la culpa precipitada. Sí, Federico. No, quería decir que incluso a la hora de definir cuáles hechos de la vida privada importan a la opinión pública, creo que se abre todo también un abanico de complejidades. Que hoy mencionaste hace un ratito a la serie Borgen, y me parece que los que vieron esa serie, si no, los que tienen Netflix y la quieren ver, está muy buena. Hay varios capítulos en los que se mezcla esto, producto de la vida privada de determinado funcionario y su vida pública. Y cómo, por ejemplo, no sé, si un funcionario le mintió con tal cosa a su familia, hay un argumento que usa la prensa de decir, bueno, así como le miente a su familia, también le podría mentir a su elector. Entonces, como hechos de la vida privada, de acuerdo también al criterio que use en el Poder Judicial, eventualmente se tienen que juzgarlo, o cualquiera de nosotros,
pueden tomarse como argumento para decir, bueno, hasta dónde son privados, o mejor dicho, íntimos, no privados, y hasta dónde no. Me parece que es como complejo también ese umbral. Bien, bueno, Federico mete un tema de discusión que ahora vamos a ir, que es qué se considera público, qué se considera privado, y por tanto, qué está amparado por la doctrina de Real Malicia y qué no. Yo les pido que nos demos unos minutos más para cerrar este tema, porque es relevante, ¿está bien? Voy a tratar de ser lo más concreto posible y terminar a 10:15. Si no, igual después va a quedar subido. Les pido disculpas que siempre nos queda corto las 2 horas, bueno, ahora con el break, etc. ¿Qué dice la doctrina de Real Malicia? Voy a hacer lo más concreto posible. Lo que dice la doctrina de Real Malicia es, bueno, cuando se está en presencia de una opinión sobre funcionario público, o un tema de interés público, que el tema de interés público puede ser un tema, como bien dice Federico, un tema privado del funcionario público. Por ejemplo, en el caso Fontevecchia, que lo vimos para Derecho Internacional, ¿se acuerdan? En Fontevecchia, la revista Noticias había sacado una publicación respecto de la existencia de un hijo extramatrimonial del presidente Menem. Tóquense algo, está bien. Había salido en la revista Noticias que M tenía un hijo extramatrimonial en Paraguay. Méndez le hizo una demanda a la revista Noticias, a Fontevecchia y a D'Amico por daños y perjuicios. La jurisprudencia argentina, la Corte, estableció que no estaba amparada por la doctrina de Real Malicia la conducta del periodista porque se refería a un hecho privado de la vida del entonces presidente, y la Corte Interamericana, en el caso Fontevecchia, resolvió, en línea de lo que dijo Federico recién, de que los hechos de la vida privada, algunos hechos de la vida privada de funcionarios públicos, estaban amparados por la doctrina de Real Malicia. ¿Qué quiere decir? Que no estaban protegidos por el derecho a la privacidad o el derecho al honor. ¿Por qué? Porque si el primer mandatario había mentido respecto de si tenía un hijo o no, eso era relevante para los electores, para las personas que eligen a ese funcionario, para determinar o evaluar la idoneidad moral del candidato. Y esto está atado a otro fallo que se llama Bussi, en donde la Corte estableció que el control de la idoneidad de las personas que se eligen por medio del voto popular es únicamente ejercido por las personas en el cuarto oscuro, con lo cual las personas, cuando nosotros vamos y votamos a un funcionario, estamos evaluando la idoneidad moral del candidato. Sobre esa base, si la idoneidad moral del candidato se funda en la decisión del elector, el elector tiene el derecho y el sistema tiene la obligación de garantizar la mayor cantidad de información respecto de cuál es la idoneidad moral de la persona a elegir. Con lo cual, lo que dijo Federico, si mintió diciendo o no se hizo cargo de que tenía un hijo y nunca se hizo cargo de eso, bueno, esa es una información relevante para los ciudadanos de un país al momento de elegir al presidente de la nación. No es un tema de él que no tenga interés. Tiene mucho interés para saber qué tipo de persona es a quien nosotros estamos eligiendo para llevar adelante los destinos del país. Quizás eso, para que ustedes se den cuenta, podrían, aunque fuera funcionario público, por ejemplo, el juez administrativo de rentas de la ciudad, digo por decir una cosa así, o el director general de renta de la ciudad, que no es un cargo electivo, ¿está bien? Y es funcionario público, si tiene o no tiene un hijo matrimonial, extramatrimonial, no es relevante en la discusión pública, porque él no se está sometiendo, no es necesario conocer que el pueblo conozca la idoneidad moral del director de renta. Puede ser discutible, ¿está bien? Digo, admito que es discutible, pero lo tiro para que ustedes vean que cada doctrina a su vez se aplica a determinados hechos. En los hechos de Fontevecchia, un dato clave es que se trataba del primer mandatario, del presidente de la nación, que es únicamente controlada su idoneidad por el voto popular. Entonces, restringir esa información implicaba una afrenta a la democracia y por lo tanto debía estar protegida por la doctrina de Real Malicia.
¿Qué dice la doctrina de la Real Malicia? Que creo que todavía no lo dije. Que para que haya responsabilidad ulterior, nunca censura previa. ¿Qué quiere decir responsabilidad interior? Responsabilidad ulterior que uno pueda ser condenado penalmente o civilmente por una pena o un resarcimiento. ¿Está bien? Eso es una responsabilidad ulterior. Entonces, si yo digo algo de una persona, no me pueden callar la boca antes que la diga, pero sí me pueden hacer un juicio de daños y perjuicios o me pueden iniciar una denuncia penal por calumnias e injurias. ¿Está bien? En el caso de funcionarios públicos, el delito de calumnias e injurias fue derogado, está bien, en la Argentina, luego de ser condenada la Argentina en el caso Kimmel por parte de la Corte Interamericana, pero se mantiene vigente respecto de los particulares. Y ahí también se ve una aplicación de la doctrina del diferente umbral de protección. ¿Qué es la doctrina de la Real Malicia? Decilo de una vez, Nicolás. La doctrina de la Real Malicia funciona de la siguiente manera. Para que un periodista, o un medio, o una persona que dijo algo, ya sea un dato respecto de una persona pública o un hecho de interés público, pueda ser responsabilizado por daños y perjuicios o penalmente por ese hecho, tienen que darse los siguientes requisitos. Primero, la noticia tiene que ser falsa. Primer requisito. La noticia tiene que ser falsa. Segundo, el periodista, o el que expresa la opinión, porque esto no ampara solo a periodistas, en general se da en la discusión sobre el caso de periodistas, pero no es únicamente el caso de periodistas, quien emite la expresión tiene que saber que está diciendo algo falso, o tiene que haber obrado con manifiesto desinterés, un desinterés prácticamente doloso en conocer que eso era falso. ¿Está bien? Que no le importó en lo más mínimo, no hizo ninguna investigación. Al contrario, mejor, encontré algo para decir malo de esta persona, mejor no averiguo mucho porque quizá me entero de que es falso. ¿Está bien? Con lo cual es que la noticia... Sí. ¿Podés repetir la última que se cortó un toque? Sí. La primera es que la noticia, el hecho sea falso. La segunda es que el que emite la expresión conozca que el dato es falso u obre con manifiesto desinterés respecto de conocer si eso es falso o verdadero. O sea, que no haga ninguna investigación, que básicamente elija hacer oídos sordos, ¿está bien? Y darle para adelante, sabiendo de que eso puede ser falso, ¿está bien? Entonces, manifiestamente se despreocupa, prácticamente elige no saber, por decirlo así, o elige, conoce de que hay 10 testigos que dicen una cosa y uno solo que dice otra, y hace como que esos otros 10 que dicen lo que está en contra de él no existe, también niega que existan y habla solo del que refiere o refuerza lo que él quiere decir. Y el tercero, que este es más discutido porque estos son los dos requisitos que establece la Corte Suprema norteamericana, New York Times versus Sullivan, y son los que adopta la Argentina en el caso, la primera vez que la Corte Argentina utiliza el test de la Real Malicia mencionándolo es en un caso de 1989, si mal no recuerdo, que se llama Ramos, que era el titular, era el dueño del diario Ámbito Financiero. Luego, la doctrina de la Real Malicia se utiliza en dos fallos más líderes, se utilizan muchos más, pero uno es Vago, ¿está bien? Y otro es Morales Solá. En Morales Solá, que es el periodista de La Nación, el que aparece en TN, la Corte le adiciona un tercer requisito, que solo lo utilizó en Morales Solá. ¿Está bien? Este requisito, pero es importante, es interesante saberlo, que es el propósito de injuriar o calumniar. ¿Está bien? En New York Times versus Sullivan parecería estar como flotando en el fallo. Después, pero nunca no se lo establece con precisión. La Corte Argentina, en el caso Morales Solá, le suma un tercer requisito. Bueno, esto de conocer lo falso, en realidad es medio como una consecuencia de los dos requisitos anteriores. Yo conozco que es falso. El dato es falso. Yo conozco que es falso y bueno, lo digo porque quiero ocasionar un daño. ¿Está bien? Sería como una consecuencia de los otros dos, pero en realidad la Corte en
En Morales Solá lo genera como un tercer requisito. Entonces, y esto no es solo esto, la doctrina real malicia. Hay un dato más, un elemento más de la doctrina. ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? ¿El test tripartito? Ay, no sé. No, bien, el test tripartito viene por otro lado y es otra cosa que aplica la Corte Interamericana. Está muy bien, Violeta, no, muy bien. No, el otro punto es que el funcionario público es quien tiene que probar, más allá de toda duda, o sea, tiene que probarlo sin lugar a dudas, lo tiene que probar concretamente, tiene que probar que la noticia es falsa y que el periodista sabía que esa noticia era falsa. Y si uno aplica el test de Morales Solá, que además que lo hizo para provocar un daño. Con lo cual, no solo tiene que darse esos requisitos, sino que se tienen que probar en el caso que la noticia es falsa, y no solo se tienen que probar, sino que lo tiene que probar el funcionario público. Si el funcionario público no puede probar o hay dudas respecto de que la noticia es falsa o no falsa, o respecto de que conocía o no conocía el periodista el carácter falso de la noticia, o si uno aplica el estándar de Morales Solá, si no se puede probar el propósito de calumniar, la demanda se tiene que rechazar. Como verán, es un test muy fuerte, depende cómo se lo aplique, porque hay veces que se aplica de una manera más laxa y otra que se aplica de manera más estricta, pero es un estándar que pretende proteger de una manera muy firme, muy fuerte a quien emite la opinión. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar, y lo dice la Corte Suprema norteamericana, como bien eso es una virtud que tienen los norteamericanos, que hablan también de las razones políticas, más allá de las doctrinas jurídicas que están detrás de los fallos, lo que se quiere evitar con la doctrina de la real malicia es que los medios periodísticos, que en general son los que más demandas por daños y perjuicios tienen, dejen de informar sobre temas de interés público por miedo a ser demandados. Entonces, si yo le doy una protección tan grande a los medios para que informen sin que, impunemente por decirlo así, ¿está bien? Sin que puedan ser entendidos como responsables, eso va a promover que los medios, y acá viene la idea del New York Times versus Sullivan, generen más información de manera tal de garantizar un debate público y robusto, ¿está bien?, de los temas de interés público que van a fortalecer el sistema democrático. Lo que propone la Corte y lo que propone la doctrina de real malicia es esto de garantizar un debate abierto, desinhibido y robusto, esos son los términos que utiliza Brennan en New York Times versus Sullivan, que son indispensables para el desarrollo y el mantenimiento de la democracia. ¿Está bien? Con lo cual, como es tan importante esto, bueno, efectivamente, Sullivan, su honor fue mancillado. A usted le provocaron un daño, no es que no le provocaron un daño, eso está probado, ¿está bien? Usted tiene razón, él mintió, pero él no sabía que mentía. O usted no pudo probar que él sabía que mentía. Es cierto, es una tragedia. La verdad que quisiéramos que no se afecte el honor de nadie, pero entre su honor y la libertad de expresión, la Corte norteamericana dice, nos quedamos con la libertad de expresión. Y esto es importante que ustedes lo tengan en claro, ¿está bien? Porque la doctrina de la real malicia lo que viene a proteger son a las informaciones falsas, ¿está bien? Porque si no se hubiera podido probar de que la noticia era falsa, no había ningún problema. Si el hecho se prueba que es verdadero, no necesito la doctrina de real malicia. ¿Me siguen? ¿Hola? ¿Me siguen? ¿Se me escucha bien? Cortó, Nico. ¿Dónde se cortó? Perdón. ¿Me escuchan? Se cortó cuando dijiste Se cortó cuando Ahora dijiste sí, ahora sí. que la real malicia viene a garantizar. La doctrina de real malicia lo que viene a garantizar es a las noticias falsas. ¿Está bien? Si la noticia es verdadera, la doctrina de real malicia no tiene ningún sentido porque ya se prueba que es verdadera la noticia y ya está protegida el periodista.
El tema es cuando la noticia es falsa o cuando el periodista no puede probar que es verdadera. Porque el que tiene que probar que sea falsa es el funcionario público. Y además de que sea falsa, tiene que probar de que el periodista sabía que era falsa. Es muy difícil de probar eso. ¿Está bien? Con lo cual, lo que le está diciendo a los funcionarios públicos es, miren, se tienen que aguantar. Yo sé que es molesto, que ustedes les violan el derecho al honor, pero se la van a tener que bancar. Se la tienen que bancar porque son funcionarios públicos y porque acá está en juego el sistema democrático. Yo lo que les propongo, para no extenderme más, es cortar acá, vean el video de la clase pasada, la clase que viene, que vemos protesta, vamos a empezar con libertad de expresión desde este punto. Vamos a seguir con doctrina de Real Malicia, vamos a ver algunos fallos, vamos a ver la doctrina Campillay, está bien, no lo vamos a dejar colgado este tema. Y una vez Nico, que... se volvió a cortar. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? No. No, se cortó en la propuesta para la próxima semana. Bien. Lo que les decía es, vamos a cortar acá porque se terminó el tiempo. La clase que viene nos toca protesta. Antes de protesta vamos a terminar con libertad de expresión. ¿Está bien? Vamos a terminar de ver Real Malicia. Vamos a terminar de ver la doctrina Campillay. Vamos a ver algunos fallos nuevos de la Corte de cómo se aplica esto. Tengan en cuenta que Real Malicia protege la información falsa. ¿Qué puede ser falso? ¿O qué no puede ser falso? ¿O verdadero? Muy bien, Clara. Lo que puede ser falso o verdadero son los hechos. Las opiniones no son ni falsas ni verdaderas. Con lo cual, la doctrina de Real Malicia se aplica a hechos. Vamos a ver la clase que viene qué se aplica a las opiniones. ¿Está bien? Es algo parecido a la Real Malicia. La Real Malicia es como que se extiende también un poco a las opiniones, pero la opinión todavía está más protegida que los hechos. ¿Está bien? Con lo cual, vamos a ver todo esto la clase que viene. Le vamos a tomar el tiempo que sea. Yo les pido, por favor, si pueden leer alguno de los textos, que lo lean. ¿Está bien? El de Bertoni, por ejemplo, en particular, me interesaría que lo vean para que se pueda discutir más. Vamos a ver si le mandamos un caso también para ayudarlos a terminar este tema entre hoy y mañana. Y luego vamos a ver protesta, que es un tema que además en general lo damos juntos. Así que, porque protesta social tiene mucho que ver con libertad de expresión, así que son dos temas que van de la mano. Así que si les parece, nos vemos el miércoles que viene a las 11. Espero ya tener las notas. Y bueno, les deseo buena semana y traten de leer un poco. Les mando un abrazo.